Resolver e incluso anticipar reembolsos no es fácil, pero es simple si sigues el proceso que te voy a dar. Después de analizar más de 200 casos de éxito con los que he trabajado y tratar con todo tipo de clientes, desde los más comprometidos hasta los más complicados, te juro que descubrí un sistema infalible para eliminar reembolsos que ahora te voy a compartir paso a paso. Sé que no hay nada peor que cuando un cliente te escribe quiero mi dinero de vuelta después de haber dedicado horas de tu tiempo, dinero y energía. Entonces, si te ha pasado que cierras un cliente de miles de dólares o cientos de dólares, estás emocionado, empiezas a trabajar con él y un par de semanas después te envía un mensaje diciendo que no estás satisfecho y quieres su dinero de vuelta. O peor aún, te amenaza con hacer un chargeback en su tarjeta o dejarte una reseña negativa. Te quedas helado. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué estoy en esta situación? Entonces no solo te va a dar los 6 pilares para protegerte legalmente, sino que también te va a dar el proceso psicológico paso a paso para convertir un cliente molesto en tu mayor defensor. Y te va a dar el guión exacto de confrontación que usamos cuando un cliente pide un reembolso que no aplica, porque también hay veces que hay que ser honestos, no aplica. Si no me conoces, soy Marcos. Después de trabajar con cientos de coaches, infoproductores y creadores de cursos, perfeccioné este sistema que reduce los reembolsos hasta un 98%. Y antes de entrar en el proceso, necesito que entiendas algo fundamental. La mayoría de los reembolsos no ocurren de la noche a la mañana. Son el resultado de malas expectativas o expectativas malas gestionadas desde el principio. Cuando un cliente te pide reembolso, generalmente ya es demasiado tarde, la confianza está rota, las emociones están a flor de piel y la relación se dañó. Por eso este proceso que te voy a enseñar tiene dos partes, una preventiva y otra reactiva. Vamos a cubrir cómo evitar que lleguen a pedirte reembolsos y qué hacer cuando, a pesar de todo, eso sucede. Este proceso lo he pulido durante años y funciona tanto para programas digitales como servicios de alto valor o cualquier tipo de persona que venda coaching o servicios. Así que vamos a empezar por lo más importante, cómo evitar que el problema siquiera ocurra. Lo primero es establecer expectativas cristalinas desde el inicio. El primer error que la mayoría de los emprendedores o negocios cometen es sobrevender y prometer de más. Están tan desesperados por cerrar la venta que dicen lo que sea para conseguirla. Ahora, si alguna vez tuviste un cliente que te dijo no es lo que esperaba, esto te va a servir muchísimo. Frases como vas a ver resultados en 24 horas, es prácticamente automático, no tenés que hacer casi nada, es muy simple. El problema con todas estas frases o promesas exageradas es que son bombas de tiempo que puedes cerrar la venta hoy, pero estás programando un reembolso fijo para dentro de unas semanas. O un cliente insatisfecho. La mayoría de los vendedores solo hablan de beneficios, pero no explican el trabajo que el cliente necesita hacer para obtener resultados. Aquí está el primer principio fundamental. La satisfacción es igual a la expectativa menos la realidad. Si la realidad que entregas es un 8, pero las expectativas que generaste son un 10, el resultado es una insatisfacción de menos 2. Pero si la realidad es un 8 y las expectativas eran un 6, tienes un cliente extremadamente satisfecho con un más 2. Por eso, durante la llamada de ventas debes decir qué exactamente va a recibir el cliente, qué acciones debe realizar para ver los resultados, cuánto tiempo va a tomar ver los primeros resultados y qué obstáculos se podría enfrentar o que son normales y qué sucede si no sigue el proceso, que es que no va a tener una garantía ni reembolso. Para que el programa funcione para ti necesitas dedicar 10 horas semanales durante el primer mes, necesitas grabar contenido diario, invertir $50 en ads y seguir nuestro guión de ventas al pie de la letra. Si no puedes comprometerte con eso, no vas a tener resultados. Algo así tiene que verse. Puede parecer arriesgado y me vas a decir, Marcos, pero si digo eso pierdo ventas. Te digo que al contrario, esta transparencia no solo reduce reembolsos, sino que trae clientes más comprometidos y hace que las personas confíen más en ti porque nadie les dice eso de frente. Y cuando el cliente te dice, sí, me comprometo, acaba de ser un compromiso verbal que puedes usar cuando las cosas se pongan difíciles o cuando te piden un reembolso y no haya hecho eso. Pero no te quedes solo con lo que dices durante la llamada. El segundo paso es igual de crucial. El segundo paso es blindarte legalmente con contratos claros. Una vez cerré un cliente de $5,000 para una mentoría, después de 3 semanas dejó de asistir a las sesiones y apareció al tiempo exigiendo un reembolso porque no había tenido resultados. Lo peor es que no había hecho nada de lo que nosotros le dijimos. Como una dieta que no sigues. No tenía un contrato sólido en ese momento y tuve que devolver los $5,000. Una lección que nunca más voy a olvidar. El contrato no es solo un documento legal, es una herramienta psicológica que establece claramente las reglas del juego. Cuando alguien firma un contrato, está más comprometido y menos propenso a abandonar. La mayoría de los emprendedores tienen miedo de los contratos porque creen que va a espantar a los clientes, pero un buen contrato no es una barrera, es una protección para ambas partes. Tu contrato tiene que incluir una definición clara de los resultados, lo que tu servicio incluye y, más importante, lo que no
no incluye condiciones de reembolso especificando exactamente bajo qué circunstancias aplica un reembolso y un proceso claro para solicitar ese reembolso en términos de plazos, formato y criterios. Responsabilidades del cliente, qué acciones tiene que tomar el cliente para cumplir su parte, y la cláusula de compromiso, en donde el cliente debe certificar que está comprometido a seguir el proceso. Por último, está la aprendida a las malas, una cláusula de comportamientos abusivos o protección contra amenazas, que son condiciones para evitar comentarios difamatorios o amenazas de ese estilo, comportamientos agresivos contra ti o tu equipo. Por ejemplo, en nuestro contrato especificamos que la garantía de resultados queda anulada si el cliente no cumple con al menos el 80-90% de las tareas asignadas. También incluimos una cláusula que establece multas por comportamientos agresivos o amenazantes, como insultar al equipo, ese tipo de cosas, lo que ha reducido drásticamente las situaciones tensas. No necesitas ser abogado para crear un contrato, hay un montón de plantillas online que puedes adaptar. Lo importante es tenerlo y que el cliente lo firme antes de empezar a trabajar juntos. Pero si puedes, contrata un abogado porque te va a salir barato. Recuerda, un cliente sin contrato es un reembolso o una bomba de tiempo esperando a explotar. Paso 3, onboarding y plan de acción con claridad absoluta. El 85% de los reembolsos ocurren porque el cliente no entiende exactamente qué hacer después de comprar. Este es el momento donde la mayoría de los programas empiezan a fallar porque no saben manejar las primeras 48 horas de relación con el cliente. Las primeras 48 horas después de la compra son cruciales. Es como lo más importante, es cuando el cliente está más entusiasmado, pero también cuando puede empezar a dudar de su situación o decisión. Así que necesitas tener un proceso de onboarding en corporación que reafirme su decisión y establezca un camino claro hacia el éxito. En nuestro onboarding incluimos las siguientes cosas. Primero, un documento de expectativas y compromisos, un documento que detalla exactamente qué debe hacer el cliente, qué no debe hacer y qué actitudes debe mantener para tener éxito. Son temas también mucho de mentalidad que aclaramos. Un Success Tracker, que es una herramienta donde el cliente puede ver su progreso, las tareas pendientes, y esto crea claridad y responsabilidad. Una sesión de kickoff, una llamada donde repasamos el plan de acción, respondemos preguntas y eliminamos dudas iniciales. Unos calendarios de hitos, un cronograma realista de cuándo esperar resultados según los tiempos promedios por cliente si siguen el proceso correctamente. Le mostramos casos de éxito similares a su situación y les decimos, mira, Juan logró pasar de $10,000 a $10,000 al mes siguiendo en 60 días el proceso. Si haces lo mismo, puedes esperar resultados similares. Si cambias el proceso, los resultados van a cambiar. Es como de vuelta, o sea, seguir una rutina de entrenamiento distinta. También somos claros en los retos. Mira, las primeras 2 semanas van a ser las más difíciles mientras te adaptas a la rutina. Es normal sentirte abrumado, pero si sigues el proceso, después de 21 días vas a tener ventas o vas a tener resultados. Esa claridad desde el inicio no solo reduce reembolsos, sino que aumenta significativamente las tasas de éxito de clientes porque vienen con la mentalidad mejor preparadas y con expectativas más claras. El paso 4 es documentar constantemente las pruebas de progreso y cumplimiento. ¿Alguna vez un cliente te ha dicho, mira, hice todo lo que me dijiste, cuando sabes que no es cierto? Eso pasa todo el tiempo. Y aquí lo que necesitas es un sistema para documentar objetivamente el cumplimiento o incumplimiento de compromisos por parte de tus clientes. Este es el paso que prácticamente nadie hace y es el que te salvará cuando llegue un conflicto. Hace unos meses un cliente intentó hacer un chargeback, o sea que se llama llamar al banco y como decir que le robaron la tarjeta por $3,500, que no haya recibido el servicio. Gracias a nuestro sistema de documentación pudimos demostrar a la procesadora de pagos que el cliente había asistido a 6 de las 12 sesiones programadas, que solo había completado el 25% de las tareas asignadas y que no había seguido el plan que había acordado en múltiples ocasiones por escrito y verbalmente. El chargeback fue rechazado y el cliente, al verse acorralado con evidencia, decidió continuar con el programa. Pues nosotros siempre damos la oportunidad de ayudarlo genuinamente, no es que le dijimos, bueno, nos quisiste joder, chao. Y hoy es uno de nuestros casos de éxito. Y la documentación no es burocracia innecesaria, es tu seguro de vida empresarial. Ahora, ¿qué tienes que documentar? Primero, fecha de registro de asistencias, fecha y duración de cada sesión, a qué sesiones va, a qué sesiones no va, seguimiento de tareas, qué tareas se asignaron y cuáles completó el cliente, correspondencia importante, guarda capturas de pantallas de conversaciones relevantes, puntos de verificación quincenales, una breve evaluación que puede ser 1 a 1 o por chat o incluso mensual si quieres, en donde básicamente documentas el progreso del cliente, desviaciones del plan y lo que documentas es el cumplimiento de las responsabilidades. Muy importante que las haya hecho en tiempo, forma
y plazo. Por ejemplo, si recomendamos invertir $50 diarios en anuncios e invierte solo $5, decimos el cliente invirtió $5 en vez de 50 recomendados y eso retrasa 10 veces más el resultado, porque si haces la cuenta es eso. Y se le notificó en la sesión del 15 del 4 y prometió aumentar la inversión, pero no lo hizo. El truco está en hacer esta documentación parte del flujo de trabajo regular. No es algo extra, es parte integral de tu servicio. Una estrategia efectiva es enviar un reporte de progreso quincenal al cliente en donde destacas lo que ha logrado, lo que le falta implementar y áreas donde no está siguiendo el plan. Y este reporte sirve un doble propósito: mantener al cliente enfocado y crear un rastro de documento que puedes usar si llega a surgir un conflicto y se lo muestras en la cara. Y te permite identificar patrones y problemas antes de que escalen y te proporciona evidencia concreta si el cliente solicita un reembolso injustificado. La clave está en que esta documentación sea objetiva, específica y constante. No se trata de juzgar al cliente, sino de tener claridad sobre lo que realmente está ocurriendo. El paso 5 es la confrontación preventiva y el manejo de crisis. Ahora llegamos al paso más poderoso, pero también el más incómodo: la confrontación preventiva. La mayoría de los mentores o proveedores de servicios de marketing o agencias evitan conversaciones difíciles hasta que es demasiado tarde. La confrontación preventiva consiste en abordar los problemas cuando son pequeños antes de que se conviertan en razones para un reembolso. Ahora, cuando notamos que un cliente no está cumpliendo con sus compromisos, inmediatamente iniciamos una conversación de realineamiento. Se ve algo como esto: María, noté que completaste 3 de las 10 tareas que te asignamos esta semana. Mira que a este ritmo no vamos a alcanzar tu meta de 10K mensuales en menos de 3 meses, como vos esperabas. Hay algo que esté pasando que tenemos que revisar. ¿Cómo te podemos ayudar? Y siempre muy amistoso. Y esta conversación hace 3 cosas poderosas. Primero, se basa en hechos concretos, no en juicios o interpretaciones. Segundo, documenta que el cliente no esté siguiendo el plan. Y tercero, vincula directamente el comportamiento con los resultados esperados y ofrece apoyo mientras refuerza la responsabilidad del cliente. Cuando implementamos este tipo de confrontación preventiva con nuestros clientes, vemos que los clientes suelen reajustarse y volver al camino. Si eventualmente piden un reembolso, tienen clara conciencia de por qué no aplica y se establece un precedente de responsabilidad mutua. El paso número 6 es el manejo de solicitudes de reembolso. Ahora, llegamos al momento crítico: el cliente está enojado y te pide un reembolso que sabes que nunca responde. Lo que digas en los próximos o los primeros minutos va a determinar si pierdes miles de dólares o si conviertes la situación en algo positivo para todos. A pesar de todos tus esfuerzos preventivos, algunas solicitudes de reembolso son inevitables. Lo importante es tener un proceso para manejarlas y estar preparado. Cuando un cliente solicita un reembolso, lo que tienes que seguir son estos pasos. Primero, no reacciones emocionalmente. Toma distancia, respira y recuerda que esto es parte del negocio. Revisa tu documentación antes de responder. Consulta tus registros de cumplimiento, notas de sesiones y comunicaciones previas y determina si el reembolso está justificado. Basándote en tu contrato y la documentación, evalúa objetivamente si el cliente cumple los criterios para un reembolso. Si el reembolso está justificado, lo cual es raro, pero es posible, procésalo rápidamente, aprende la experiencia y sigue adelante. Pero si no lo está, es hora de tener una conversación crucial utilizando preguntas estratégicas que guíen al cliente hacia la reflexión y la responsabilidad. Primero, establece seguridad en la conversación. Juan, entiendo tu frustración y quiero asegurarme de que resolvamos esto de la mejor manera posible. Para eso, necesito que revisemos juntos qué ha pasado hasta ahora. ¿Te parece bien? Después usa preguntas de reflexión como: ¿qué te hizo confiar en el programa cuando entraste? ¿Cambiaron esas razones? ¿Otros clientes en situaciones similares a ti están teniendo resultados? ¿Qué crees que ha sucedido en tu caso de diferente? ¿Por qué crees que tú no tienes resultados? Si revisamos los compromisos iniciales, ¿crees que has podido cumplir con todo lo que te recomendamos? ¿Qué impacto tendría en tu negocio si en las próximas 4 semanas finalmente consideras el objetivo que viniste a buscar con nosotros? El objetivo no es culpar al cliente, sino guiarlo hacia comprender de forma más clara la relación entre sus acciones y sus resultados. En muchos casos, estas conversaciones terminan no en un reembolso, sino en un plan renovado de acción con compromisos más firmes. Si aún así el cliente insiste, puedes ofrecer alternativas como una extensión del servicio, un plan de acción revisado y personalizado o un ajuste en la metodología. Esas alternativas suelen ser más beneficiosas tanto para el cliente como para ti
que un simple reembolso. Pero gestionar reembolsos es solo una parte del rompecabezas cuando hablamos de crear un negocio exitoso online de servicios o coaching de forma rentable y escalable. De hecho, uno de los mayores desafíos que enfrentan mis clientes y las personas con las que hablo antes de trabajar conmigo es exactamente cómo convertir llamadas de ventas en clientes de alto valor sin tener que lidiar con clientes problemáticos o que les bajen el precio o que los gusten. Y justamente por eso toca aquí para ver mi proceso de venta high ticket y mi guión paso a paso que me ha generado más de $5 millones en ventas para mi negocio. Literalmente vas a aprender todo el guión palabra por palabra para que lo empieces a usar hoy mismo y empieces a tener clientes sin tener que sobreprometer que te generen reembolsos y que te paguen en llamada y que no te ghosten. Así que haz clic para ver el video y nos vemos ahí.